Muy bien, pues continuamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, la última parte, que son versículos del 18 al 29. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira, pero vamos a dar el repaso del tema de la semana pasada, que es el tema número 6, a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué se llaman estos 7 iglesias? Pues en las ciudades donde estaban establecidas. Y nos vamos a ir un poquito rápido porque hay bastante material. Así es de que el tema número 6 de la semana pasada fue Pérgamo, que significa pergamino, de ahí viene la palabra pergamino, ¿sí? En donde antes se escribían así. De hecho, existía una biblioteca muy grande, ¿no? Ahí en Pérgamo. Y le titulamos Arrepiéntete. ¿Quién envió esta palabra de exhortación, de apercibimiento de la iglesia de Pérgamo? Pues el Señor Jesucristo. Y se identifica en este caso aquel como que tiene la espada de 2 filos. Explicamos qué significaba o qué aplicaciones tiene la espada de 2 filos la semana anterior. Algo que le reconoce a la iglesia de Pérgamo es que no ha negado su fe. Siempre se ha mantenido. Sin embargo, tiene, de acuerdo al número 3, objeciones, réplicas, salvedades, inconvenientes acerca de las actitudes de la iglesia o de algunas personas que estaban en la iglesia en Pérgamo. Y una de ellas precisamente es la doctrina de los Nicolaitas. Ya lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, le dice, abandona esas prácticas tanto de Balaam como de Nicolaitas, que pues necesitas arrepentirte. Vence todas esas cosas y arrepiéntete, ¿sí? Entonces es lo que dice el Señor Jesucristo a esta iglesia. Qué importante, ¿verdad? Que alguien nos aperciba de algo que no está aconteciendo correctamente en nuestras vidas. Qué importante que alguien nos aperciba para disuadirnos, ¿sí? Apercibirnos y disuadirnos y cambiar de actitud. Bien, tema número 7, la iglesia a Tiatira le titulamos Guarda mis obras hasta el fin. Así le titulamos, guarda mis obras hasta el fin. Ahora, ¿quién dice esto? Pues el Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, a manera de introducción, le quiero decir que la ciudad de Tiatira no existe. Si usted la busca en el mapa, no existe. Obviamente en el mapa antiguo sí, pero hoy, en este día, la va a encontrar como la ciudad de Aquisar. En ese tiempo, la iglesia de Tiatira era un centro, pues, de mucha fluidez laboral, ¿no? Y también había muchos gremios que se dedicaban a la confección de ropa, tintorería, alfarería, entre otras. Y precisamente en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, solamente lo mencionó, Lidia fue una de las primeras convertidas cuando predicó el apóstol Pablo. Y si usted se acuerda de la historia, pues Lidia una vendedora de púrpura. ¿Qué es púrpura? Pues tela color púrpura, que se usaba mucho principalmente pues para los sacerdotes, reyes, etcétera. Entonces, la ciudad de Tiatira era esencialmente secular. Ahora es muy importante considerar este término secular. ¿Qué es secular? Pues que se mantenía hasta cierto punto apartada de las cuestiones de fe. Por lo tanto, esto era muy conveniente o era algo positivo o era, bueno, pues no tan positivo, ¿no? Por la cuestión de cómo se dieron las cosas en la iglesia de Tiatira. Pero como no tenía pues una religión establecida, sino tenía muchas, pues no había problema, cada quien hacía. Y eso causó de que la iglesia de Tiatira pues no tuviera persecución. Si usted lee, nunca habla de que alguien los estaba persiguiendo, criticando. Entonces la ciudad era esencialmente secular, sin presencia por religión alguna, de tal forma que este factor daba lugar a que Tiatira no sufriera persecución. Estaban cómodos hasta cierto punto. Tiatira está a unos 65 kilómetros al suroeste de Pérgamo. Y usted lo va a ver como la iglesia número ¿qué? Número 4, ¿no? Ahí está. Éfeso. Y luego, ¿cuál sigue? Esmirna y luego Pérgamo y luego Tiatira. ¿Okay? No los tengo aquí. Bueno, sí los tengo, pero más abajo. Pero así está. Y ahí está en el mapa. Entonces estaba a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. Ya empezaba a bajar la herradura, ¿no? La vueltecita ahí.
Acuérdese que era una ruta que utilizaban comercial, pues los romanos, porque fue conquistada por el Imperio Romano toda esta zona. Entonces estaba a 65 kilómetros al suroeste de Pérgamo y estaba abierta a una fértil llanura, o estaba sobre una fértil llanura. No era como la iglesia de Pérgamo que estaba, sí, aproximadamente 300 y feria de metros sobre el nivel del mar. No, esto era una llanura. Fue fundada esta ciudad por Seleuco I, ¿sí? En los años 355 al 280 antes de Cristo. Él era uno de los 4 generales de Alejandro Magno, entre los cuales pues repartió su imperio antes de morir. Seleuco la pobló con los soldados suyos y sus familias y cayó en poder de Roma en el año 190 antes de Cristo. Hoy en día, con relación a las 4 iglesias que hemos visto, entonces en la prácticamente presentación de quien está remitiendo el mensaje o es el remitente del mensaje, hemos podido observar que a todas ellas les manda precisamente el Señor Jesucristo una identificación de lo que estaba aconteciendo precisamente de manera general, como para identificarla a cada una de esas congregaciones o iglesias en estas ciudades. Por ejemplo, a Éfeso decía que sí mantenía su pureza doctrinal e identificaba a los que no estaban bien, sin embargo, y hacía mucho trabajo, sin embargo, le dijo que había dejado su primer amor. A eso caracterizaba la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? Mantenía la pureza doctrinal, pero había dejado su primer amor. Por su parte, a la iglesia de Esmirna se tenía que preparar para tribulación y sufrimiento. Por eso le titulamos Sé fuerte y no temas. A la iglesia de Pérgamo, la semana pasada, precisamente algo que se le criticó, algo que se le señaló, es que había aceptado diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor, que ofendían a Dios. Por lo tanto, le dijo, arrepiéntete y deja esas obras, ¿no? Y vuélvete a las primeras. Ahora, en el caso de la iglesia en la ciudad de Tiatira, identificaremos que aunque tenía algunas cosas buenas reconocidas, ¿sí? Sin embargo, escuche bien, estaba haciendo adecuaciones en su doctrina, aceptando prácticas comunes de su entorno, además del factor principal que resalta en el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Cuál era? La doctrina de Jezabel. Aquí es donde menciona precisamente la doctrina de Jezabel. De las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas ciudades. Sin embargo, es la carta más grande, ¿sí? Que prácticamente es del versículo 18 al 29 lo que quedó en este pergamino, esta carta, este rollo que se le envió, ¿no? Como mencionamos, Tiatira estaba construida en una zona plana, en una llanura, por lo que no había fortalezas así significantes o importantes. Ahora, era un lugar, pues, que tenía rutas comerciales entre varias ciudades. Como mencionamos, había ahí fábricas o talleres de fabricación de lana, de lino, de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, pero también comercio de esclavos y forjadores de bronce. Lidia, pues, la vendedora de púrpura, había llegado a Filipos procedente de Tiatira. Eso lo vemos en Hechos 16:14. Algo que debo repetir es que al leer esta carta notaremos que no se dice, como le comenté hace unos momentos, no se dice que hubiera persecución contra los cristianos de aquella ciudad. Precisamente porque la iglesia de Tiatira tenía como característica el amoldamiento con el mundo, en este caso como congregación. Pero también sucedía con las familias e individuos de forma personal. Y en nuestros tiempos también. Personas que se amoldan al mundo y hasta le dicen, pues,
Oye, pues no sabía que eras cristiano. Así no sé quién ha escuchado eso, ¿no? Es que no sabía que eras cristiano, pues, ¿por qué? Por la forma de vida que es tan, vamos a decir, tan mundana. Tan mundana. Entonces, hermanos, es lo que estaba aconteciendo precisamente en esta iglesia de Tiatira. Entonces, eso pues era una característica de esta iglesia, amoldamiento con el mundo. Yo me hago a todos y yo le sigo la cura a todos para llevar la fiesta en paz. Bueno, precisamente por eso no había persecución o no había crítica a esta iglesia. En Tiatira, en esta ciudad, había un templo erigido a Apolo y por ahí puse unas ruinas también, ¿no? Otro a Artemisa, la Diana, sí, la Diana, famosa Diana. Proliferaban la brujería, el ocultismo, cultos y banquetes idolátricos era lo común, ¿sí? El que participaba y comía de esos festivales o de esas fiestas o festividades tomaba alimento como un regalo del Dios con D minúscula, pues al cual iban a hacer el honor esa fiesta. Como ahora en los pueblos, ¿no? Las fiestas patronales. Ya. ¿Y de qué tratan las fiestas patronales, hermanos? Allá en los ranchitos, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Bueno, hermanos, pues pura borrachera. La mamá haciendo el pozole, los tacos y el menudo y el viejo rabo verde bailando con las quinceañeras ahí en la plaza. Ay, ay, ay. Entonces, aquí hagas de cuenta que, pues, ahora sí que ese era el punto, ¿no? Y algunos de la iglesia de Tiatira también andaban ahí en el montón. Entonces, bueno. Entonces, hoy en día, pues, como le digo, las religiones hacen lo mismo, ¿no? Pragmatismo, si funciona, pues échale ganas. Sincretismo, la aceptación de todo viento de doctrina, se adecúan a todo, ¿sí? Tú motívales, tú dales opciones, ¿sí? Por ejemplo, pues si se están portando mal, pues invéntales el purgatorio, ya con eso no tiene problema, ¿sí? Si están acostumbrados a que vayan a echarle su limpia con su ahí, pues también invéntales una así para que se echen su limpia ahí personal y listo, ¿no? Con todos pues quedaba bien. Para terminar pues esta introducción en la carta de Tiatira, comento que este nombre de Tiatira significa actividad sacrificial, ¿sí? Ahora, usted y yo debemos saber que ya no hay más sacrificio sino solo el de Cristo. Y algunos comentaristas precisamente hacen referencia a que ese fue el error de Tiatira, que empezaban a hacer las cosas como obras, ¿no? Como obras de la carne, ¿no? O para ganarse el favor de Dios. Y no, hermanos, el sacrificio de Cristo fue único exclusivamente. Ahora sí que tiene la exclusividad de parte de Dios y quienes recibimos, ¿verdad? Por obra y gracia de Él, esa bendición, hermanos, ya no necesitamos hacer nada, sino solamente obedecer al Padre Celestial, buscar en su voluntad y vivir en ella. Así es de que la infiltración de falso cristianismo precisamente estaba avanzando en esta iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Por eso, precisamente, el Señor Jesucristo le dice, guarda mis obras hasta el fin. No te sigas diluyendo. Al que venciere, le daré que reciba de la estrella de la mañana. Muy bien. Punto número 1, ahora sí, hermano. Vamos a iniciar rápidamente. Punto número 1. Le titulamos ojos de llama de fuego y pies de bronce bruñido. Así precisamente se identifica el Señor Jesucristo en el mensaje que le da a esta iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2:18 o Revelación 2:18 dice, y escribe al ángel, ya usted y yo sabemos a quién se refiere el ángel, al responsable de esa congregación. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora, 2 puntos seguidos. El Hijo de Dios, que fue un conflicto muy grande que tuvo el Señor Jesucristo por decir esto, ¿no? Porque prácticamente no lo aceptaban como el todo Dios, todo ser humano y todo divino, ¿no? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora,
¿Qué es el bronce bruñido? Pues es una aleación de plata y cobre que le da un aspecto brillante, pero fuerte, ¿no? No como la estatua de Nabucodonosor con pies de barro, en donde viene, sí, la palabra de Dios, viene Dios, su interés y tumba todo ese mono, ¿no? Aquí no, hermanos, aquí los pies, sí, sus ojos son semejantes al fuego y pies semejantes al bronce bruñido de metal y que resplandecía. Como lo hemos notado, hermanos, hermanas, en esta carta es Jesucristo, una vez más repito, quien da el mensaje a Tiatira y se dirige al responsable de la iglesia en esa ciudad. Y algo que debemos resaltar es que se presenta el Señor Jesucristo manifestando su condición divina, precisamente el Hijo de Dios. Quizás porque algunos seguían dudando de su divinidad. Acuérdense que en ese contexto filosófico de influencia griega, hermanos, pues estaba el gnosticismo, y el gnosticismo decía que no, los gnósticos decían que Jesucristo no era Dios, era solamente humano y no divino. Entonces tenían ahí sus opiniones porque pues esa era su filosofía, por eso le dice el Hijo, por eso se identifica aquí como el Hijo de Dios, o sea, el todo divino. ¿Ok? Por eso hace se identifica así con esa frase. Ahora, la siguiente descripción que vemos aquí, el Hijo de Dios, y luego dice, el que tiene sus ojos como llama de fuego, nos debe de llevar a pensar en la capacidad que el Señor tiene de poder, el poder para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. ¿Sí? Ante Él no se puede esconder absolutamente nada. O sea, con esta frase podemos darnos cuenta que Él lo puede ver todo. Él lo escudriña todo. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos de cada ser humano. Delante de Dios, o sea, debemos saber que cuando dice que ojos como llama de fuego, delante de Él estamos completamente desnudos y no sirve de nada aparentar, porque Él ve tal y como somos realmente. Además, esos ojos de llama de fuego nos recuerda o nos debe recordar su ira ardiente contra el pecado. La iglesia de Tiatira, al igual que muchas congregaciones hoy en nuestro contexto de este tiempo, solo estaba preocupada pues por lo que aparentaba ser frente al mundo. Y de ahí surge como resultado pues, como le dije hace unos momentos también, el no tener persecución. Sin embargo, viene de parte de Dios esta advertencia para recordarles lo que él veía con sus ojos de llama de fuego, ¿sí? El Hijo de Dios. Y les presentó pues quién realmente era la iglesia de Tiatira. Pues el que se presentó como con ojos de llama de fuego, que hablan de una visión penetrante, y los pies de bronce bruñido, firme, pero que también denota juicio. Juicio, hermanos. Y entonces precisamente viene la descripción de las actividades de esta iglesia. Bien. Punto número 2, conozco tus obras. Con esos ojos, sí, como llama de fuego, conozco tus obras. Ahora, ¿cuáles son las obras? El versículo 19. Yo conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, y amor, y fe, y servicio también. También conozco tu paciencia. Y ¿sabes qué? Reconozco que tus obras postreras, o sea, las últimas, son más que las primeras. En ese sentido, pues en apariencia, todo está bien. Entonces lo que estamos viendo en este versículo 19, que los creyentes de Tiatira fueron felicitados por sus buenas obras. Gloria a Dios. Pero jamás se debe de caer en un conformismo o pensar que ya se está totalmente del otro lado. Del lado de Dios, pues, no olvidemos que el cristianismo es un constante crecimiento, una constante madurez, una constante consagración, y esto debe ser
una advertencia para no caer o dejar de avanzar. Porque acuérdese que la corriente siempre está en contra. Así rápidamente, por la cuestión del tiempo, hace muchos años andaba por allá en Puerto Peñasco y me metí al mar en el kayak. Y ahí voy. Ya estuve tan lejos que el hotel estaba así de chiquito, se veía así chiquito el hotel. Tardé 2 horas en salir otra vez. Pero pues ahí iba, ¿no? Pero algo que me llamó la atención es que cuando iba así, iba remando, bueno, el remo era así. No era así, era así. 1, 2, 1, 2. Si dejaba de remar, me jalaba para atrás. O sea, de hecho, cuando me di cuenta que ya estaba el éxito es porque estaba pescando, pero ni te percataste, ni me percataba que estaba yéndome más. Entonces ya me regresé, sí tardé 2 horas en salir y salí. Y algo que noté pues es que si dejaba de remar, me regresaba bastante. Bien, es precisamente lo que sucede a nosotros los cristianos, hermanos. Acuérdense que estamos contracorriente. Si nosotros dejamos de avanzar, dejamos de crecer, dejamos de consagrarnos, dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer cada día y alimentarnos de la palabra y tener comunión con Dios, hermanos, vamos a ir menguando. No nos podemos parar, no podemos detenernos. Se debe crecer pues en todo lo que dice aquí, en amor, en fe, en servicio, en paciencia, sí, para ir creciendo en todos los aspectos. Como los tiempos son difíciles, pues, debemos invertir nuestro tiempo con sabiduría y fidelidad y estar involucrados en las cosas de Dios. Entonces, como vemos en este punto 2, que trata de lo que es conozco tus obras, que es lo que quedó en el versículo 19, aún, fíjese, aún a pesar de que había cosas en la iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, así con ello Dios, o el Señor Jesucristo en este caso, le reconoció algunas cualidades. Unas cualidades que el Señor reconoció en ellos, ¿sí? Una vez más, pues, tengamos cuidado, porque puede ser una apariencia solamente, una apariencia, pero que no, mi hermana, que nuestro cristianismo no sea de apariencia, no sea solamente vertical, no, que nuestro cristianismo sea para agradar a Dios principalmente, ¿sí? Porque una vez más se me viene a la mente esa congregación en la Guyana en los años 70, ¿no? Tenían amor y tenían muchas obras, ¿no? Pero ¿cómo quedó, hermanos? Usted investígalo, ya lo compartimos. Ahora, en este caso, a esta iglesia pues se le caracterizaba por amor. Ese amor ágape, ese amor divino implantado en el corazón humano que se manifestaba en un servicio abnegado y listo para sacrificarse a otros, o entregarse a otros. El término sacrificarse lo cambio por entregarse a otros en servicio, ¿no? Precisamente el amor era lo que movía. ¿A qué? Al servicio. Y ese servicio pues es la evidencia de que amamos y queda manifestada en nuestra disposición de servir al Señor y a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta solamente, sino a aquellos que nos supone precisamente salir de nuestra comodidad. Ahí es donde entra verdaderamente el servicio. Fe. Reconoce pues, y lo menciono yo porque en la redacción dice que tienes fe, tienes amor, tienes servicio. En este caso, fe, pues tiene que ver con la confianza en el Señor. Y ellos tenían confianza en el Señor. Tenían paciencia. La paciencia era la evidencia de la verdadera fe y se manifestaba pues en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades comunes de la vida, pues, pero mantenerse enfocados al Señor. Y por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son más que las primeras, es decir, observaba un progreso en la vida espiritual de esa iglesia. Y esto es interesante porque hay muchas congregaciones y creyentes que comienzan con mucho ánimo, con ese primer amor de querer compartir a todos, pero poco a poco van menguando. La misma iglesia, pues, de Éfeso, que fue la primera carta, el primer rollo, el primer pergamino, pues era un ejemplo de cómo habían abandonado su primer amor.
Cuidado pues con pensar que ya lo tenemos todo, que estamos haciendo las cosas bien y que todo va, ahora sí como dicen por ahí, viento en popa, ¿no? Pero no, hermanos, no olvidemos que a quien debemos agradar siempre y por siempre es al Señor Dios. Y ellos prácticamente estaban, mire, bien, ahora sí que ya bien integrados a la sociedad, pero ¿cómo estaban con Dios? O sea, sus características sí eran pues adelante, ¿no? Principalmente los maduros, porque acuérdese usted que en toda congregación están los maduros en los inmaduros. Así es de que el que tiene ojos como llama de fuego y pies de bronce bruñido, les dice esto: ve todo y también pues en eso que ve, pues va a ser un juicio. Sin embargo, con este punto número 2, en donde le reconoce precisamente sus obras, sus acciones, su entrega, pero estaba menguando, hermanos. ¿Por qué le digo que estaba menguando? Porque algunos ya se habían contaminado. Y acuérdense que la contaminación, una vez dije la semana pasada, creo que la humedad pues empieza a avanzar si no se atiende. Es muy importante eso. Por eso le dicen el punto número 3, al igual que la iglesia anterior, ¿no? Pero tengo algunas objeciones. Pero aquí son objeciones muy, pero muy serias, hermanos. Tiene réplicas, tiene salvedades, tiene inconvenientes, y que lo dice precisamente en Apocalipsis 2:20 al 21. Ya te dije, estás haciendo en apariencia muchas cosas, hay muchas personas que siguen mantenidos en esa dirección, en esa consagración, pero hay unos que empiezan a menguar y cuidado porque esos pueden contaminar a otros. Punto número 3, las objeciones. Apocalipsis 2:20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y hay algo muy importante que viene, ¿no? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, que dice que habla de parte mía, ¿qué es lo que están haciendo? Estás permitiendo que enseñe y seduzca a mis siervos. O sea, entró lo falso, entró lo incorrecto, entró la confusión y empezó a contaminar. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos. O sea, esto todavía quedan algunos, pero pueden ir sucumbiendo. ¿Y qué les enseña? Bueno, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que era el entorno. No, pues no tiene, pues, ¿cuál es el problema? Pues, no hay problema, todo se puede. Acabo dice Filipenses, ¿qué? 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No, hermanos, eso no aplica ahí. Sin embargo, el 21 le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sigue con sus cositas, sigue con sus filosofías, sigue infiltrando cosas que no son correctas. Debo aclarar, pues, que Jezabel, acorde con los comentaristas, y que es algo que nosotros podemos identificar fácilmente, que Jezabel puede ser una persona, en este caso una mujer, pero también, obviamente, se refiere a unas doctrinas, a conjunto de doctrinas. ¿Está bien? Porque, a ver, ¿a quién se llama Jezabel aquí? Pues nadie, ¿verdad? Y en muchas congregaciones no se van a llamar Jezabel, pero sí pueden tener las doctrinas de Jezabel. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas de Jezabel? Pues vamos a ver. Dentro de Tiatira se estaba enseñando que la inmoralidad, pues ya no era muy serio, no era serio. No importa. Ahí sí todos lo hacen. Usted y yo sabemos, pues, si leemos por ahí en el Antiguo Testamento, cuáles eran las características de este personaje llamado Jezabel. De inicio, pues, Jezabel, pues era una reina pagana. ¿Okay? Fue considerada, de acuerdo a 1 de Reyes 19, 1 y 2, 21, 1 y 15, y 2 de Reyes 9, 7 al 10 y 9, 30 al 37, fue considerada
como la mujer más diabólica que haya vivido. Entonces ahí está para que ustedes vean, pero tengo unas pocas cosas que contra ti. Voy a parafrasear, que has permitido que se metan doctrinas diabólicas en la congregación. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Ahora, si usted quiere estudiar un poquito acerca de Jezabel, de esta Jezabelita, su perfil se halla en 1 Reyes 21, capítulo 21, 1 Reyes capítulo 21. Pero aquí pues mencionaremos algunas características, acciones, pensamientos de Jezabelita. Por ejemplo, uno de ellos era cortar cabezas. ¿Okay? Esta doctrina pues tiene como fin quitar a toda autoridad de Dios. Jezabel destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Eso usted lo puede encontrar en 1 Reyes 18, 4 y 13. Jezabel se propuso matar a Elías, al profeta Elías. Introdujo el culto a Baal. ¿Cuál es el culto a Baal, hermanos? Pues por dinero, todo por dinero. Dinero. Esa es la realidad. Ella misma, pues, era dada a las fornicaciones y hechicerías. Usted lo va a ver en 2 Reyes 9:22. Tramó o hizo el plan para asesinar a Nabot, para quitarle su herencia. ¿Se acuerda la historia ahí en 1 Reyes 21, cómo su esposo dijo, pues no sé, ya le ofrecí una lana y pues no quiso? No, déjamelo a mí, dijo Jezabelita, ¿no? Yo me lo he hecho. Y efectivamente, ¿no? Cortó esa cabeza. Conocemos la historia, pues. Ahora bien, con estos hechos, no estamos ante las filosofías jezabelianas, por llamarle así. No estamos ante alguien inocente. Ay, con una carita así yo no fui. No, posiblemente tenía carita y yo no fui, pero sí fue. ¿Ok? Entonces no estamos ante alguien inocente que no sabe cómo hacer las cosas. Es que es nuevo, está aprendiendo. Ay, no sabe cómo hacer las cosas. Bueno, es la doctrina de Jezabel. Pero sí miente, manipula, tergiversa, acusa, solo para obtener beneficios propios. Esa es la doctrina de Jezabel. Dice un comentarista, dice, por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira no era una creyente, ni tampoco era una despistada. Era una mujer incrédula y altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la iglesia se le permitía enseñar. Así lo dice, no toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, aunque usted y yo sabemos que el término fornicación hace alusión a tener relaciones sexuales sin estar casados, aquí la fornicación es sinónimo de adulterio. Es sinónimo de adulterio, que es estar casado y tener relaciones sexuales extramaritales. Sin embargo, aquí tiene una aplicación más. El adulterio es contra Dios. El adulterio es contra Dios, hermanos. Contra el Señor. Haciendo referencia a que si consideras las enseñanzas de Jezabel y te conduces conforme a sus doctrinas, entonces estás haciendo prácticas o estás adoptando prácticas que Dios aborrece, que Dios abomina y que no deben ser parte de nuestra vida y que mucho menos debemos permitir que se nos enseñe eso. En este caso, pues, también hace referencia a que aceptan lo del mundo y como resultado, pues no hay persecución, pues eres igual al mundo mundial. Pues por eso, sí, no hay conflicto. La inmoralidad sexual, pues, tiene un tremendo poder para destruir familias, iglesias y comunidades, porque destruye la integridad sobre la cual se basa la iglesia, hermanos. Lo que el Señor Dios desea para sus hijos, ¿no? Dios quiere protegernos y proteger a todos, por lo tanto,
no debemos participar en esta clase de filosofías o doctrinas, aunque lo hagan todos. Esa es la realidad. Más cositas de Jezabel. Un comentario. En los templos paganos, a menudo se ofrecía carne a los ídolos. Luego la carne que no se quemaba se vendía en un mercado del templo. Usar la carne, pues, ofrecidas a los ídolos no era malo en sí, pero podía violar el principio de sensibilidad hacia los hermanos débiles que podían confundirse con eso. En 1 Corintios 8 y también en Romanos 14:2 habla acerca de eso, de los débiles en la fe. Pero es obvio que Jezabel estaba más interesada en su propio placer egoísta y libertad que en las necesidades y preocupaciones de los demás creyentes. Esto se equipara hoy en día. Sí, ya termino el comentario. Ahora, esto se equipara hoy en día, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene de malo que te pongas una buena guarapeta? Bueno, es del griego que te embriagues, pues, ¿sí? ¿Qué tiene de malo que te embriagues, que te pongas una borrachera? ¿Qué tiene de malo que uses sustancias raras que ya están aprobando como medicinales? ¿Qué tiene de malo que vayas a bailar y muevas el bote con movimientos sensuales? Porque son movimientos sensuales, ¿sí? Moviendo ahí, ¿sí? Las caderas. ¿Qué tiene de malo que te asocies con prácticas de ocultismo, prácticas paganas, rituales de limpieza, ¿verdad? Yoga, acupuntura, meditación, ¿sí? Otro dice, por ahí no tiene nada de malo que escuchar canciones con mensajes bélicos, destructivos, mensajes de adulterio, de fornicación, de amargura, de desamor o de traición. No tiene nada de malo. Bueno, esas son las, ¿sí?, doctrinas jezabélicas. Lo que promovía la filosofía Jezabel era involucrarse en las prácticas paganas del contexto, las cuales abundaban alrededor, en este caso en la ciudad de Tiatira, y se promovían, y en este caso, como dice, y dejas que enseñe, desde el púlpito. Yo una vez escuché a un pelagiano, pero no por Pelagio, sino por pelado, que dice, no es malo que te pongas un tatuaje, no es malo tú, que nadie, los débiles en la fe quizás te van a decir que es malo. Bueno, yo le pregunto, ¿verdad? ¿Y qué tiene de beneficio? ¿En qué te sirve? ¿En qué glorifica a Dios? Porque si no glorifica a Dios, ¿para qué? ¿O necesitas ahí una mancha ahí de tinta china? Ahora, si usted ya se lo puso, pues usted ya sabe que pues fue en un momento que no conocía, ¿verdad? O sea, nadie le va a juzgar por eso. Pero la cosa está que desde el púlpito se enseñe, usted póngase lo que quiera, póngase aquí, ¿verdad? No sé, tantas cosas. Entonces, no, hermano, sí tiene que ver, ¿no? Así es de que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Ahí, no, pues hermanos, en esta semana vamos a ir a apoyar a los acá que van a hacer una procesión para celebrar a esta Diana de los Efesios. O vamos a participar acá con ¿qué otra cosa? Iremos en honor a Apolo, ¿sí? Ahora que vamos a participar en esta Mexicali, ¿verdad? O Rosarito en la playa y puras de esas, ¿no? Entonces, hermanos, y como vimos en las acciones de Jezabel, pues, hermanos, ahora sí le vamos a entrar todos para irle a cortar la cabeza a Elías. ¿Qué le parece? Todos vamos a irle a cortar la cabeza a Elías. ¿Está bien? ¿Participamos? Gloria a Dios. ¿Usted cree, hermanos? Bueno. ¿O qué tal si nos unimos para despojar a Nabot de su viña? ¿O qué tal si nos unimos para quitar al pastor de Esmirna o de Éfeso, ¿verdad? Esas son las filosofías jezabélicas. Otra filosofía jezabélica de este tiempo, hermanos y hermanas, es el matriarcado. O como le están llamando, el empoderamiento de la mujer para pasar por encima de todo, ¿verdad? De la ley, de los monumentos históricos, del orden familiar, de la autoridad delegada por Dios, etcétera, etcétera. Eso es Jezabel. Y dentro de las congregaciones cristianas, pues, ya hay mucho de ello.
Y los que lo identificamos y lo apercibimos y no lo enseñamos que no es correcto, pues las Jezabeles nos quieren cortar la cabeza. Así es la realidad. Pero pues ni modo, ¿qué hacemos? Cada quien su religión, ¿verdad? Pero acorde con lo que termina el mencionado, este versículo que estamos mencionando, hermanos, el 21, fíjese la misericordia de Dios, que habla de la longanimidad de Dios. Fíjese, y aún a esas filosofías le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Como dice, le he dado tiempo que se arrepienta. O sea, aún con todo eso, le está dando la oportunidad. Ahora, voy a leer un comentario y ya después hago precisamente mi comentario para terminar el punto número ¿qué? 2, 3, el punto número 3. Primero leo este comentario. Jezabel, pues, no tenía deseos de arrepentirse. Ahora, arrepentirse significa cambiar de actitud. Dejar de hacer lo que uno quiere para ahora hacer la voluntad de Dios. Arrepentirse significa abandonar el pecado para evitar las consecuencias desastrosas y sobre todo una consecuencia más drástica que es la vida eterna. En su misericordia, o sea, perder la vida eterna, obviamente me refiero a eso. En su misericordia, pues, Dios nos ha dado un tiempo para que decidamos seguirlo. Pero solo nuestra obstinación se interpone en ese camino, o en ese cambio, o en esa oportunidad que Dios da. Ahora bien, mi comentario. El arrepentimiento verdadero, hermanos, hermanas, el arrepentimiento genuino es indispensable. Sin embargo, en algunos casos, un verdadero arrepentimiento implica también, por ejemplo, ya no tener autoridad para desempeñar un cargo de responsabilidad en la iglesia por un verdadero arrepentimiento. Una persona que se arrepiente dice, ya no puedo tener esa autoridad. Por ejemplo, me refiero obviamente a personas nacidas de nuevo que son servidores. Y imagínese, le pongo el ejemplo, imagínese el pastor que ya tiene 15, 20 años en el pastorado y tantos años, se jacta de eso y lo cae en adulterio. ¿Sí? O un joven que no está casado cae en fornicación. O uno, ¿verdad?, que tiene acercamientos con alguna niña y hay abuso, violación. Otro que robó, despojó o se rebeló, la rebelión. Si hay un verdadero arrepentimiento, dice, yo no puedo estar en un lugar de autoridad. Es como usted sabe, la iglesia tradicional ha tenido mucho más que, acuérdese que donde quiera sucede, pero ha tenido mucho más casos de abusos. Y no pueden estar ahí, hermanos. Quien hace esto, lo que merece es estar en la cárcel. Esa es la realidad. No puede estar como una autoridad. Debe de estar en la cárcel. Aunque me vean feo, debe estar en la cárcel. Esa es la realidad. Entonces, imagínese un pastor que adultera. Está bien, te puedes arrepentir, sí, pero ya no puede estar en el pastorado. Así es sencillito. Un joven que está sirviendo y fornica no puede estar ya si tenía una actividad de responsabilidad en la iglesia. Alguien que abusó no puede estar sirviendo. Aunque se arrepintió delante del Señor, qué sé yo, el Señor está en la cárcel y se arrepiente ahí, pero no puede estar en un puesto de autoridad, hermanos. Alguien que robó, que despojó, que se rebeló, no puede estar. Si verdaderamente se arrepiente, tiene que dejar de hacer esa práctica. Si no, no se ha arrepentido de la realidad. Porque un verdadero y genuino arrepentimiento lleva a reconocer que no se puede permanecer sirviendo en un puesto de autoridad espiritual. Y esto no solo para quien lo comete, ¿sí? También cae en responsabilidad para quien solapa o hasta justifica esos hechos. Son partes. Dice por ahí un dicho muy mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. ¿Verdad que sí?
Bueno, entonces aplica en todo tiempo, hermanos. O sea, quien lo acepta, quien lo protege, quien lo solapa, quien está de acuerdo, obviamente tampoco tiene autoridad. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Adulterio, fornicación, violaciones, robos, despojos, hasta rebeliones, hermanos. Porque si vemos en el Antiguo Testamento, todas estas acciones merecían ¿qué? La muerte. La muerte. Es la realidad, hermanos. Hoy ya no estamos en la ley, gloria a Dios. Pero sí aplica lo que dice Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Dice Primera de Timoteo 3:1. Cuando habla del requisito de los obispos y también de los diáconos es parecido. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela tener un puesto de autoridad o anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y si alguien cometió esto, ya no es irreprensible. Ya no cumple los requisitos. Obviamente estoy hablando de alguien que era cristiano, que ya lo hizo de manera convertido. Si no era creyente, si se equivocó por ignorancia y ahora sí que pidió perdón y quedó atrás y libró las cuestiones legales, pues ya en su nueva persona cada caso es diferente. Pero si ya tenía un puesto de autoridad, la verdad, no tiene autoridad para estar todavía enseñando porque tiene un pésimo ejemplo, ¿sí? En esos puntos. Si alguien tiene alguna duda, se acerca por favor al final para explicarle con más detenimiento. Entonces, palabra fiel es esa. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un nuevecito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora aquí tengo que aclarar, como siempre lo aclaro, caiga en la misma condenación que cayó el diablo. No que el diablo condene, sino va a ser lo mismo que le va a suceder a él, también le va a suceder a la persona que caiga con esas actitudes. Y dice, y fíjese el 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los incrédulos, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, hermanos, el punto número 2, bien importante, ¿sí? Tengo cosas contra ti, o sea, las objeciones. Y aquí concretamente es la doctrina de Jezabel. ¿Usted quiere ver más de Jezabel? Pues ahí hay en internet. Sigamos entonces con el punto número 4. El punto número 4 habla de las consecuencias precisamente. Las consecuencias. No se quiere arrepentir, por lo tanto, ¿qué dice el 2:22? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según ¿qué? Vuestras obras. Hermanos, aunque algunos piensen, y aún creyentes o supuestos creyentes piensen que Dios cerró los ojos cuando se hizo esto o aquello, no, Dios no cerró los ojos. De hecho, por eso dice, tiene ojos de llama de fuego. ¿Sí? Jamás, iglesia, podemos escondernos del Señor o tratarle de disuadir o persuadir. Es que, no, hermanos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que se hizo y los propósitos con los que se hicieron. El comentario de Matthew Henry dice, sí, este juicio del Señor debe ser un ejemplo y un aviso para todas las iglesias. Comprenderán lo que significa comportarse vilmente ante los ojos del que escudriña los riñones y el corazón. Así dice la versión original. Riñones y corazón. Sí, ahora, ¿qué son los riñones? Los pensamientos. Los pensamientos. Aquí lo describe. Los riñones, dice para la cultura hebrea, precisamente era la mentalidad. O sea, ¿qué clase de mentalidad tienes? Tus pensamientos.
Los riñones se mencionaban porque era la sede de las emociones, de los sentimientos profundos, de los afectos ocultos, mientras que el corazón era la sede de los pensamientos que rigen la conducta, de los planes deliberados, de los deseos voluntarios, aunque no siempre plenamente eran conscientes. Todas estas cosas podrán estar ocultas ante los ojos de los hombres, pero no van a pasar desapercibidas para el que tiene los ojos como llama de fuego, el cual penetra hasta lo más profundo del hombre entero con sus proyectos, ¿sí? Con sus deseos, con sus intereses, motivos y responsabilidades. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño los riñones, ¿sí? Es el pensamiento, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El final del versículo 23, pues, de Apocalipsis 2, capítulo 2, alude en efecto explícitamente al pasaje de Jeremías y muestra también que el Señor se dirige personalmente a cada uno de los miembros de cada congregación. Termino el comentario. Cuando menciona pues que también aquí padecerán las consecuencias sus hijos, aunque literalmente a Jezabel le alcanzaron las consecuencias a las generaciones posteriores, en esta ocasión cuando dice mandaré en cama, dice así, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte. Ahora, ¿quién son los hijos ahora en este contexto? Bueno, pues quienes aceptan sus filosofías, ¿cómo decir? Sus hijos espirituales, que son todos aquellos que reciban y acepten esta forma de pensar, que solapen, que protejan y apoyen. Dios en su palabra es muy claro y no dará por inocente al culpable, aunque siempre estará vigente su longanimidad. Sí, siempre estará vigente su longanimidad. Y con este versículo bíblico pues terminan las palabras de advertencia del Señor para quienes se relajen y se amolden y sigan las filosofías jezabélicas, así le llamo yo. E inicia pues ahora o continúa enseguida con las instrucciones que todos debemos seguir siempre. Y no involucrarnos en lo que sabemos que no es correcto delante de nuestro Dios. El punto número 5 precisamente habla de la fidelidad de Dios para los que permanecen en sus caminos. Fíjese bien, Apocalipsis 2:24. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, ¿a quiénes? O sea, a los que no aceptan las doctrinas jezabélicas, pues. Hace la excepción a ustedes, hey. A los que les quedó el saco, pues ya saben quiénes fueron. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, ¿por qué lo digo así? Bueno, por leer lo que sigue. A cuantos que no tienen esa doctrina. Aún, ¿no? Cuidado, aún. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. O sea, ustedes no son responsables porque ustedes no han aceptado nomás. Cuídense, por eso manda la carta, para percibirlos. Así es de que lo que tienen ahorita, así como están, reténganlo hasta que yo venga. No cambien de opinión, manténganse en el camino, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda de lo que está diciendo, ¿no? Precisamente el comentario de Diario Vivir dice así, las profundidades de Satanás, ¿qué eran? Las profundidades de Satanás eran las enseñanzas falsas que impartían los herejes o la perspectiva secreta de los llamados creyentes que garantizaban una vida espiritual profunda. Debemos aferrarnos nosotros al fundamento de nuestra fe cristiana y analizar con cautela y consejo cualquier enseñanza nueva que nos aparte de la Biblia, que nos aparte de la comunión con los hermanos y de nuestra confesión fundamentalmente de fe o de nuestra confesión de fe. Dios dice en su palabra, ¿sí? O sea, nos enseña que en todas las generaciones, absolutamente en todas las generaciones, ha existido un remanente que a pesar del contexto, a pesar de las críticas, a pesar de los señalamientos, a pesar de los ataques, no han doblado su rodilla ante los Baales. Eso dice, siempre me he reservado un remanente que no ha doblado su rodilla ante los Baales. Y en la iglesia de Tiatira, pues no era la excepción. Así es de que, hermanos, déjeme le digo lo siguiente, esto que habla muy duro con respecto a la doctrina de Jezabel, pues
No sé quién ha recibido, por ejemplo, una notificación de esas tiendas de abonos, ¿no? O del SAT, algo de cobranza, que dice al final, si usted ya hizo el pago o atendió lo que se está requiriendo de ese documento, haga caso omiso. ¿Verdad que así dice? O sea, no es para ustedes. Precisamente lo que dice aquí. Vamos a poner atención, hermanos. Pero a ustedes que no les quedó el saco, y a los demás que tampoco les quedó el saco que están en la iglesia de Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, ustedes también, no les impondré otra carga. O sea, haga caso omiso. Pero retén lo que tienes ahorita hasta que yo venga. Amén. Entonces ahí está, hermanos. Entonces, precisamente en este sentido, que ahora podemos observar que los versículos finales de esta carta a la iglesia de Tiatira, como diciendo, sí, pero este no es su caso. Ahora, ¿a quiénes se refiere? Este no es su caso. Bueno, a quienes no caen en el supuesto de la cuestión que aceptan las doctrinas jezabélicas. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Ahora, la versión traducción de lenguaje actual dice así: a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden. O sea, a ustedes no les quedó el saco, no era para ustedes esta porción de la carta, pero sí les digo lo siguiente: que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. ¿Ok? Lo que significa, pues, ustedes sigan igual. No se contaminen. No coqueten con la mentira, con la disolución. Manténganse en lo que Dios enseña en su palabra, en lo que dice el Señor. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Entonces, yo creo que está claro, hermanos, ¿verdad? Si de repente, mire, ahorita que estamos terminando allá la cuestión del calendario escolar, ¿a quiénes creen que los muchachos ahorita hasta los odian, pues las materias que no acreditaron? ¿Verdad que sí? Entonces es lo mismo acá, hermanos. Si hay una palabra dura, si hay una palabra confrontante, pues solamente quienes andan por las ramas, pues se van a sentir ofendidos. Y van a empezar a reclamar, ¿sí? Y algunos hasta mandar cartas, ¿sí? Es la realidad, hermanos. Entonces, pues ya cada quien su religión. Entonces, hermanos, nosotros mantengámonos en la dirección correcta. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque el punto número 6, ya a manera de conclusión, porque ya es tarde, pues vendrán las recompensas, los galardones, los reconocimientos. Fíjese lo que dice Apocalipsis 2:26 al 29, ya. Al que venciere, o sea, al que se mantenga firme y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso del alfarero. ¿Quiénes? Las naciones. Como yo también la he recibido de mi Padre, dice. Y le daré, ¿qué? La estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Pues el Señor Jesucristo. Ahora termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y acuérdense esa frase del que tiene oído, oiga, o sea, ahí está la enseñanza, ahí está para que, pues, si deseas, adelante, ¿no? Si no, pues, ¿qué hacemos? Hermanos, Cristo dice, pues, que los vencedores, o sea, los que se mantengan fieles hasta el fin y sigan agradándole, gobernarán sobre sus enemigos, tendrán autoridad y reinarán en este mundo junto con el Señor. O sea, esa es la promesa de Dios. A Jesucristo se le llama la estrella de la mañana. Ahora, una estrella de la mañana aparece antes del amanecer. Cristo vendrá por su iglesia, pero es necesario permanecer hasta el fin y vendrá trayendo su recompensa prometida. Pero debemos saber que no es solo para los de Tiatira, sino para todos los creyentes en Cristo. Aquí es necesario mencionar, pues, porque es muy importante mencionar que hay una filosofía llamada dominionista,
que señalan que desde ahora es el momento en que el creyente ya tiene la autoridad sobre las naciones y que las ha de regir con vara de hierro. Sí, pero la Biblia dice otra cosa. Como leemos también en este versículo, tendrán, fíjese, así dice, al que venciere y guardar estas cosas hasta el fin. ¿Sí? ¿Cuál es el fin, hermanos? Pues cuando venga Cristo por su iglesia. Esa es la realidad. Todavía somos soldados rasos, por llamarle así. Todavía militamos y todavía no hemos recibido la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Así es de que los dominionistas quieren comenzar antes de tiempo. Son aquellos que se jactan. No, es que yo soy el hijo del rey, yo tengo autoridad sobre todo. Cálmate, ahorita estás sujeción bajo Cristo. Él es el que tiene autoridad, ¿sí? Y sí, después en el reino milenial reinarás con él, pero tranquilo. Ahorita, calm down. Entonces, 1 Corintios 3, 12, 15 dice, le daré la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana, que en su interpretación natural o literal, pues se refiere al sol, ¿no? Cristo, ¿sí? Brilla más que el sol. Aquí el Señor está diciendo que al que venciere le hará partícipe de su gloria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. De nuevo, este mensaje es para todos los que oyen la voz del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, sí, es cierto que puede tener interpretación a la estrella de la mañana cuando sale el sol. Sí, pero Cristo sí, solamente está haciendo una analogía, está haciendo un símil, ¿no? De Cristo. Ahora sí, termino con esto, hermanos. Esto pues es para los hijos de Dios, nada más. Es para los hijos de Dios. Aquellos que vivimos y nos conducimos como Dios desea. Y que una vez más, aquí a través de la lectura de la iglesia de Teatira, recibimos, hermanos, un apercibimiento a no aceptar cosas que no son de Dios. Alejarse a todo lo que es de Balaam, de los Nicolaitas, y ahora agrega de Jezabel, hermanos. Es necesario, pues, que usted y yo permanezcamos en el camino de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Y a ellos, como dice la Escritura, al final de esta carta, dice, pues, como yo también la he recibido de mi Padre, ¿sí? Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Pero es necesario vencer y guardar las obras de Dios hasta el fin. Y entonces le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Muy bien, iglesia, pues esa es la carta a los de Teatira. Un apercibimiento más para no caer en prácticas incorrectas que no agradan a Dios, que Dios repudia y que usted y yo como hijos de Dios también debemos rechazar. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey bendito. Gracias porque es necesario que atendamos tu palabra total y absolutamente en un estricto apego, Señor, a la interpretación en el sentido correcto de lo que tú nos enseñas en ella, Padre. Mi Dios, y que si alguno de nosotros pudiéramos tener duda acerca de las filosofías de Balaam, de los Nicolaitas o de Jezabel en este punto, que les des, Padre, la inquietud de ir a indagar, investigar, Padre, para que no sean engañados y que nos conduzcamos siempre, Padre, conforme a tu perfecta voluntad y nos alejemos de toda confusión y de todo, mi Dios, pues, cosa incorrecta que se puede levantar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Iglesia de Teatira.